Han pasado más de 55 años desde que Hawaii Five-O se estrenó por primera vez, y los actores de ese elenco vivieron bodas, escándalos, fracasos y transformaciones que nadie hubiera podido imaginar. ¿Sabías que uno de los protagonistas perdió a su esposa y a sus dos hijos pequeños en un accidente aéreo antes de que comenzara la serie, cuando dos bombarderos militares chocaron en pleno vuelo justo sobre su casa? ¿Sabías que una de las actrices sufrió una embolia después del parto, que su corazón se detuvo durante 4 minutos, que quedó con daños cerebrales severos y pérdida de memoria, y que ocultó todo eso a Hollywood durante años, siguiendo el consejo de un amigo muy famoso? ¿Y sabías que el actor principal llevaba años lidiando en secreto con el Alzheimer durante las últimas temporadas de la serie, mientras su esposa lo negaba públicamente? Hoy te contamos qué fue de estas personas cuando las cámaras se apagaron. Número 1. Zulu, nombre real. Gilbert Francis Lani Kauji. El detective Kono Kalakaua Gilbert Kauji pasó a la historia como el primer rostro hawaiano de esta serie. Su personaje, el detective Kono, aparecía en la icónica secuencia de apertura, rompiendo una puerta de una patada, una imagen que millones de espectadores jamás olvidaron. Zulu se sumó al elenco en 1968, cuando tenía 30 años, joven, carismático, lleno de energía, surfista del Waikiki, cantante y showman. Ya era una estrella en su isla mucho antes de que la televisión lo descubriera, pero detrás de cámaras las cosas fueron bastante más complicadas. Zulu se quedó en la serie solo 4 temporadas, hasta 1972. Según se supo, se fue por la frustración acumulada. Sentía que el personaje de Kono era superficial, una caricatura del hawaiano ingenuo que no hacía justicia al rico legado cultural que él representaba. Además, entre bastidores crecía un conflicto con Jack Lord, a quien muchos en el set describían como un perfeccionista de carácter dominante. Zulu, según sus compañeros, se quedaba dormido entre tomas, lo que sacaba de quicio a Lord. En 1986, Zulu vivió una tragedia de otro tipo. Su automóvil atropelló a un ciclista que entrenaba para el triatlón Ironman en la isla de Kona. Un juez lo declaró culpable de homicidio involuntario en segundo grado. La multa fue de $500 y 1 año de libertad condicional. Pero la sombra de ese incidente nunca lo abandonó. Después de la serie, siguió actuando en los clubes nocturnos del Waikiki. Su agrupación, Zulu and the Sons of Hawaii, era conocida en toda la isla, pero la salud fue fallándole. En 1994 le diagnosticaron hipertensión y luego diabetes. Tuvo una cirugía cardíaca y pasó 6 años en diálisis renal mientras esperaba un donante de órgano. El 3 de mayo de 2004, durante una sesión de diálisis, su cuerpo simplemente se rindió. Zulu murió a los 66 años. Por voluntad propia, sus cenizas fueron esparcidas sobre las olas del Waikiki desde una canoa de acarreo tradicional, tal como se despedían los verdaderos hijos del mar. Era uno de los mejores remeros en canoa que he visto en mi vida, dijo de él Dong Ho, su amigo cercano y compañero de música. Número 2. Cam Fong, nombre real, Cam Tong Chun, el detective Chin Ho Kelly. Cam Fong es un hombre cuya vida podría haber sido una película del género más duro. Nació en 1918 en el barrio de Kalihi, en Hawái. Su familia se desintegró pronto. El padre tuvo una aventura. El abuelo lo expulsó del negocio familiar y la madre se quedó con los hijos en la pobreza. De niño, Cam fue testigo de cómo su hermano ardía vivo cuando alguien acercó un fósforo a la pintura que se estaba aplicando en la casa. Después llegó la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, Cam trabajaba en los astilleros de Pearl Harbor, cuando los aviones japoneses comenzaron el bombardeo. Él no huyó. Se quedó 3 días, parado junto al USS Ogalalla hundido, llorando mientras miraba arder el acorazado USS Arizona. Después se fue a trabajar a la policía, pero el golpe más brutal no vino de la guerra. El 8 de junio de 1944, 2 bombarderos militares B-25 chocaron en el aire sobre el barrio de Honolulu, donde vivía la familia Chun. Los escombros cayeron sobre el área residencial. Su esposa, Esther, su hija Marilyn de 4 años y su hijo Donald de 2 murieron al instante. Cam estaba trabajando en ese momento. Después de perder a toda su familia en un solo día, ingresó a la policía de Honolulu, donde trabajó durante 16 años. En 1968, a los 50 años,
Cam Fong, obtuvo el papel del detective Chin Ho Kelly. Curiosamente, había llegado al casting para un papel de villano, Wo Fat, pero los creadores vieron algo diferente en él. Interpretó a su personaje durante 10 temporadas, y Chin Ho Kelly se convirtió en uno de los primeros detectives asiático-americanos de la historia de la televisión estadounidense. Su hijo Dennis Chun continuó más adelante con la tradición familiar en el relanzamiento de Hawaii 5-0 en 2010. En 2002, un cáncer de pulmón puso fin a este largo y extraordinario recorrido. Cam Fong murió el 18 de octubre de 2002 en Honolulu a los 84 años. Un hombre que sobrevivió la destrucción de su familia, el ataque a Pearl Harbor y la pérdida de sus 2 hijos pequeños en tiempos de paz, encontró su lugar en la historia de la televisión y lo dejó en herencia a su hijo. Número 3. Harry Endo, el experto forense Che Fong. Harry Endo es uno de los personajes más singulares que jamás llegaron a una pantalla de televisión. Nunca planeó ser actor. Nacido en 1922 en Denver, Colorado, combatió en Europa como operador de radio durante la guerra y, al regresar, se estableció en Hawái y consiguió trabajo en el Territorial Savings Bank, un funcionario bancario de lo más común. Todo cambió por un anuncio. El banco estaba grabando un comercial para televisión y Harry apareció en cuadro, por casualidad. El spot lo vio Leonard Freeman, el creador de Hawaii 5-0, y le ofreció el papel de Che Fong, el experto forense del laboratorio. Así fue como Harry Endo, a los 46 años, se convirtió en actor sin casting, sin agente ni audición, solo por estar en el lugar indicado en el momento justo. Su personaje fue el prototipo de todo un género televisivo, el científico brillante de bata blanca que lo sabe todo sobre todo. Ese tipo de experto forense se reproduciría después en incontables series, desde CSI hasta Castle. Harry apareció en 111 episodios entre 1968 y 1977. Al terminar su papel, tuvo algunas apariciones en Magnum P.I. y Se ha escrito un crimen, y luego se retiró en silencio. Su matrimonio con Myrtle duró más de 60 años. Cuando Harry falleció en enero de 2009, víctima de un derrame cerebral en Brooklyn, a los 86 años, Myrtle lo sobrevivió apenas unos meses. Se fueron casi juntos, igual que habían vivido. El hombre que llegó al cine por accidente entró en la historia de la televisión por accidente, y ahí se quedó para siempre. Número 4. Herman Wedemeyer, el sargento o detective Duke Lukela. Herman Wedemeyer tuvo 2 vidas completamente distintas, y en ambas fue extraordinario. La primera, en el campo de fútbol americano. Nacido en 1924 en Hilo, Hawái, jugó para el St. Mary's College en California y se convirtió en una leyenda del fútbol universitario. Sus apodos lo dicen todo: Squirming Herman, el escurridizo Herman; The Hula Hipped Hawaiian, el hawaiano de cadera libre; The Flying Hawaiian, el hawaiano volador. En 1945 quedó cuarto en la votación por el trofeo Heisman, el galardón más prestigioso del fútbol universitario estadounidense. Más adelante, fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Universitario. La segunda vida fue en la pantalla. Wedemeyer se unió a Hawaii 5-0 en 1971, a los 47 años. Primero en papeles menores y luego como miembro fijo del elenco en el rol del detective Duke Lukela hasta el final de la serie en 1980. Apareció en más de 143 episodios y sus compañeros lo adoraban por su buen humor y su carácter relajado. Era él quien distendía el clima tenso que generaba el perfeccionista Jack Lord en el set. Además del fútbol y el cine, Herman también hizo política. En 1968 fue elegido al Consejo Municipal de Honolulu como republicano y en 1970 llegó al Parlamento de Hawái como demócrata. 3 carreras: deportista, actor, político, y en cada una un éxito genuino. El 25 de enero de 1999, Herman Wedemeyer falleció a los 74 años a causa de complicaciones tras un infarto. Su hermano Charlie, que padecía la enfermedad de Lou Gehrig, continuó entrenando a su equipo de fútbol desde una silla de ruedas, en una historia que inspiró a todo el país. En la familia Wedemeyer, la capacidad de seguir adelante a pesar de todo parecía heredarse. Número 5. Richard Denning, el gobernador Paul Jameson. Richard Denning era un actor que, a esas alturas, casi no quería trabajar,
Para 1968, llevaba tiempo en un semi-retiro, vivía en Maui y disfrutaba de la tranquilidad. Cuando el creador de Hawaii Five-O, Leonard Freeman, lo contactó para ofrecerle el papel del gobernador de Hawái, Denning inicialmente rechazó la propuesta. Freeman le hizo una oferta que era imposible de resistir: jornada de no más de 5 horas, 4 días a la semana. Para un actor de 54 años que ya estaba cansado de Hollywood, eso sonaba al paraíso. Denning había nacido en 1914. Antes de Hawaii Five-O, protagonizó decenas de producciones, desde la ciencia ficción de los años 50, La criatura del lago negro, 1954, hasta comedias radiales junto a Lucille Ball. Fue precisamente con Denning que Ball grabó el programa radial My Favorite Husband, que sirvió de base para la legendaria I Love Lucy. Cuando la comedia pasó a la televisión, Ball insistió en que el papel del marido lo hiciera su esposo real, Desi Arnaz. Denning quedó fuera del proyecto que podría haber sido el más importante de su carrera. El papel del gobernador Jameson en Hawaii Five-O fue su acto final, y uno de los más largos, 12 años, de 1968 a 1980, distinguido con autoridad natural, perfecto para el rol de hombre de Estado. En 1942 se había casado con la actriz de terror Evelyn Ankers, conocida como la reina del cine de horror. Ella murió de cáncer en 1985. El 11 de octubre de 1998, Denning falleció de un infarto a los 84 años, apenas 9 meses después de la muerte de su colega, Jack Lord. Parecía que Hawaii Five-O se despedía entera de una sola vez. Número 6. Moe Keel, nombre real, Wilfrid Nalani Keel. El detective Truck Kealoha. Moe Keel es una leyenda viva de Hawái, un nombre que en la cultura musical de la isla resonaba más fuerte que cualquier crédito de pantalla. Nació en 1939 en Niihau, una de las islas más cerradas y tradicionales del archipiélago. Su familia hablaba únicamente el idioma hawaiano. Su padre era Kahuna, guardián del conocimiento tradicional. A los 4 años, Moe ya tocaba el ukelele. Era uno de los pocos hawaianos de ascendencia puramente nativa que quedaban en el siglo XX. De joven trabajó como guía de surf en el Waikiki, dio clases, fue DJ, participó en espectáculos de música hawaiana y trabajó como electricista en sets de filmación. Fue precisamente en el set de Hawaii Five-O donde consiguió su papel, trabajando como electricista. De 1971 a 1980, el detective Truck Kealoha aparecía junto a Steve McGarrett, aportando al programa el espíritu genuino de la cultura hawaiana. Fuera de cámara, Moe era parte del célebre grupo Sons of Hawaii. Su sobrino no era otro que el legendario Israel Kamaka Wiwo'ole, el intérprete de la versión más emotiva de Somewhere Over the Rainbow. Moe fue su principal maestro musical. En abril de 2001, Moe sufrió un infarto casi fatal. Le implantaron un marcapasos. Con esa segunda oportunidad, no pensó en sí mismo. Recaudó $260,000 para la Asociación Americana del Corazón, con el fin de instalar desfibriladores portátiles en toda la isla de Hawái. El 15 de abril de 2002, durante una actuación junto a la piscina del hotel Sheraton Waikiki, su corazón se detuvo otra vez. Moe Keel murió en el escenario a los 62 años. En 2003, la Academia Hawaiana de Grabación instituyó en su honor el premio anual Moe Keel Aloha Is. Número 7. Al Harrington, nombre real, Tau Sau Ta. El detective Ben Kokua, Al Harrington, supo vivir varias vidas en una sola biografía. Nació en 1935 en Pago Pago, Samoa Americana, y hasta los 3 años lo crió su abuela en la aldea. Después, su madre, enfermera en Hawái, lo llevó con ella. Más tarde ella se casó con un oficial del ejército estadounidense, Roy Harrington, y Al adoptó ese apellido. En el colegio Punahou brilló en 2 frentes a la vez, el teatro y el fútbol americano. Fue el primer jugador de Hawái en ser reconocido como All-American, el máximo honor del fútbol escolar en Estados Unidos a nivel secundario. Los Baltimore Colts mostraron interés, pero los salarios del fútbol profesional en aquella época eran bajos. Al prefirió la Universidad de Stanford, se graduó en Historia, enseñó, y luego se convirtió en The South Pacific Man, la estrella de los espectáculos de danza del Hotel Hilton Hawaiian Village. La exoticism del Pacífico Sur.
encarnada por un samoano que también era intelectual. En Hawaii 5-0, Al apareció en 1972 como el detective Ben Kokwa, papel que desempeñó durante 3 temporadas. Su personaje reemplazó en el equipo a Kono tras la salida de Zulu. En 2011, Al regresó al relanzamiento de Hawaii 5-0 en el papel de Mamo Kahike. Su última actuación fue el tío John en la serie de Disney Plus Dougie Kame Aloha, MD. El 21 de septiembre de 2021, una semana después de sufrir un derrame cerebral severo, Al Harrington falleció en Honolulu a los 85 años. Era uno de los últimos actores sobrevivientes del elenco original, y se fue como le correspondía a una leyenda, con dignidad y en silencio. Número 8. Peggy Ryan, Jenny Sherman, la secretaria de McGarrett. Peggy Ryan era una mujer que jamás aprendió a detenerse. Nació en 1924 en Long Beach, California, y literalmente creció sobre un escenario. A los 3 años, sus padres la incluyeron en su número de variedades, The Merry Dancing Ryans. A los 4, su primer film. Durante la Segunda Guerra Mundial, protagonizó 19 películas. Después de la guerra, su vida personal tuvo muchos tropiezos, 3 matrimonios, la pérdida de su segundo esposo, Ray McDonald, que murió en 1957. Su hijo del primer matrimonio falleció trágicamente en un accidente de tránsito en 1987. Después de todo eso, se mudó a Hawái con su tercer marido, Eddie Sherman, y enseñó tap dance en la Universidad de Hawái. En 1969, a los 44 años, Peggy apareció en Hawaii 5-0 como Jenny Sherman, la secretaria del detective McGarrett. Estuvo en la serie hasta 1976, un papel discreto, de segundo plano, pero era ella quien le daba calidez al mundo de Hawaii 5-0. Después de la serie, entrenó a bailarinas de shows en Las Vegas y luego fundó su propia compañía, TNT, integrada por mujeres de mediana edad. En su fiesta de 80 cumpleaños, se arrancó con un número de zapateado completo, para deleite de todos los presentes. En 2003 sufrió su primer derrame cerebral. El 30 de octubre de 2004, Peggy Ryan murió a los 80 años. Su última clase de baile la dio 2 días antes de ser hospitalizada. Hay personas que simplemente no saben parar. Y eso es algo admirable. Número 9. William Smith, el detective James Kimo. Carew. William Smith era el tipo de hombre que, con solo verlo, daban ganas de cerrar la puerta y no abrirla más. Alto, corpulento, con una mirada penetrante, pasó la mayor parte de su carrera interpretando villanos, líderes de pandillas de motociclistas, comandos soviéticos, figuras de pesadilla. Lo llamaban Big Bill. Nació en 1933 en Columbia, Missouri. La biografía de Smith parece sacada de una novela de espionaje. Sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Alemania. Aprendió varios idiomas, entre ellos el ruso, hasta el nivel de instructor en NUCLA. Tuvo habilitación de seguridad de la CIA y la NSA. Cuando se casó con una mujer francesa, eso le costó el acceso a documentos clasificados. Después, 7 décadas en el cine con más de 280 papeles. En 1979, a los 46 años, Smith se unió a la última temporada de Hawaii 5-0 como el detective Kimo Carew, el nuevo integrante del equipo. En el cine lo recuerdan por su papel del boxeador rival de Clint Eastwood en Any Which Way You Can, 1980, y del comandante soviético en Red Dawn, 1984. En 1976, la miniserie Rich Man, Poor Man, hizo a su villano Falconetti tan convincente que la gente llegó a agredirlo en la calle, confundiendo la ficción con la realidad. El 5 de julio de 2021, William Smith falleció a los 88 años. Dicen que se mantuvo en excelente forma física hasta sus últimos días. Personas así parecen invulnerables, pero no lo son. Número 10. Sharon Farrell, la detective Lori Wilson. Sharon Farrell es la historia de alguien que sobrevivió a todo y no se lo dijo a nadie. Nació el 24 de diciembre de 1940 en Sioux City, Iowa. Comenzó como bailarina en el American Ballet Theater. Después llegó el cine, junto a Steve McQueen en The Ravers, 1969, junto a Kirk Douglas. Según sus biógrafos, entre ella, McQueen y Bruce Lee, se formó un triángulo amoroso tan intenso que McQueen y Lee nunca llegaron a hacer una película juntos. En 1970, Sharon tuvo a su hijo Chance. Poco después del parto sufrió una embolia.
Su corazón se detuvo durante 4 minutos. Los médicos lograron reanimarla, pero cuando recuperó la conciencia tenía daños cerebrales serios, pérdida de memoria y alteraciones físicas. Eso podría haber significado el final de su carrera, y fue entonces cuando apareció Steve McQueen. Su consejo fue simple y demoledor: no se lo cuentes a nadie. En Hollywood, si saben que una actriz tiene problemas de memoria, su carrera termina de inmediato. Sharon le hizo caso, trabajó en la rehabilitación en silencio y siguió actuando. Nadie supo nada durante décadas. En Hawaii Five-O, fue miembro permanente del equipo de 1979 a 1980, como la detective Lori Wilson, la única mujer detective en la historia del Hawaii Five-O original. Ella misma contó que Jack Lord la manipuló, la presionó para que despidiera a sus representantes y aprovechó su dependencia económica. Tras la serie, tuvo un papel en The Young and the Restless, 1991-1997, y luego El Silencio. En 2023, se supo que Sharon Farrell era la última sobreviviente del elenco principal del Hawaii Five-O original. Murió el 15 de mayo de 2023, a los 82 años. La causa de su muerte se mantuvo oculta a la prensa durante casi 3 meses. La última guardiana de los secretos de esta serie se los llevó consigo. Número 11. Hig Dieg, nombre real. Kenneth Dickerson. Wo Fat, el villano principal. Hig Dieg es un misterio en sí mismo. El actor que interpretó al villano más famoso de la televisión estadounidense de los años 70 no tenía absolutamente ningún origen asiático. Nació en 1910 en Nueva Jersey como Kenneth Dickerson. Según sus propias palabras, en su sangre se mezclaban raíces inglesas, egipcias, sudanesas, portuguesas y zulúes. Ni una gota de ascendencia asiática. Pero su apariencia le permitía interpretar personajes orientales, y Hollywood aprovechó eso al máximo. Dieg trabajaba en la librería de su madre en Manhattan cuando un cliente casual le propuso participar en una obra de Broadway. En 1961 ganó el premio Obie, uno de los galardones más prestigiosos del teatro independiente en Nueva York. En 1962 llegó su papel icónico como villano en El candidato de Manchuria. Y en 1968, su primera aparición en el piloto de Hawaii Five-O como Wo Fat, el espía comunista y genio del crimen. Dato curioso, en el guión original del piloto, Wo Fat debía morir al principio. Fue Jack Lord quien insistió en que el personaje siguiera vivo, y así, Wo Fat se convirtió en el némesis de McGarrett durante las 12 temporadas. El enfrentamiento final en el último episodio fue uno de los desenlaces más esperados en la historia de la televisión. Fuera de la pantalla, Dieg era un pensador profundo. Estudió filosofía taoísta, escribió 11 libros, obtuvo un doctorado en teología y fundó su propio santuario taoísta. También enseñó filosofía en la UCLA. El hombre que interpretaba al villano más perverso, en la vida real, buscaba la iluminación espiritual. Hag Dieg murió el 25 de octubre de 1991, de insuficiencia renal y cardíaca, a los 81 años. Wo Fat fue finalmente derrotado, pero no por McGarrett, por el tiempo. Número 12. Douglas Mosman, el detective Frank Kamana. Douglas Mosman es uno de esos actores a quienes reconoces de vista, pero no recuerdas el nombre. Nació en Hawái y era un representante auténtico de la cultura local que impregnaba Hawaii Five-O. En la serie, apareció de 1968 a 1979 como el detective Frank Kamana, otro integrante del equipo de McGarrett. Su estilo tranquilo y ecuánime complementaba el temperamento de sus compañeros y daba la sensación de un trabajo en equipo real. Como muchos actores locales en Hawaii Five-O, Mosman formó parte de una decisión artística singular de Jack Lord. Insistir en que los personajes hawaianos fueran interpretados por habitantes reales de la isla, no por actores venidos del continente. En su época, eso era una rareza en la televisión estadounidense. Harry Endo, quien interpretaba al laboratorista Chi Fong, describía a Mosman como el ancla silenciosa pero confiable del elenco, alguien en quien se podía confiar tanto en pantalla como fuera de ella. Después de la serie, Mosman continuó apareciendo en producciones relacionadas con Hawái, fiel al archipiélago que lo había formado. Douglas Mosman falleció en 1986, a alrededor de 57 años.
Demasiado pronto para tanto talento. Su partida prematura privó a la televisión hawaiana de una de sus voces más auténticas. Número 13. Dennis Chun como Duke Lukla, hijo de una leyenda, heredero de una tradición. Dennis Chun es el vínculo vivo entre dos generaciones de Hawaii Five-O. Hijo del legendario Cam Fong, apareció en papeles menores en los últimos episodios de la serie original, y luego se convirtió en miembro de pleno derecho del equipo en el relanzamiento de Hawaii Five-0 en 2010, en el rol del sargento Duke Lukela, el mismo personaje que en el original había interpretado Herman Wedemeyer. La historia de Denise es la historia de una tradición que pasa de padre a hijo. Su padre, Cam Fong, era el detective Chin Ho Kelly. Denise continuó la presencia familiar en este universo a lo largo de toda la nueva serie, 2010-2020, apareciendo en numerosos episodios. En 2026, Dennis Chun tiene 69 años y sigue trabajando en la industria, preservando con cuidado el legado de su padre, un hombre que sobrevivió al desastre de Pearl Harbor, la pérdida de toda su familia, y se construyó una vida que merecería su propia película. Denise nunca buscó la fama estruendosa, simplemente hizo su trabajo, con la misma discreción y fiabilidad con que lo había hecho su padre. Número 14. James MacArthur. El detective Danny Dano Williams, James MacArthur, es el hombre que la historia encerró en una sola frase. Arréstenlo, Dano. Book him, Dano. Tenía 30 años cuando llegó a Hawaii Five-O y se quedó durante 11 temporadas, de 1968 a 1979, apareciendo en 268 episodios. Para un papel secundario, eso es un récord. Su biografía, desde el principio, fue una historia de privilegios y tragedias al mismo tiempo. MacArthur nació en 1937 en Los Ángeles. Fue adoptado por el dramaturgo Charles MacArthur y su esposa, la legendaria actriz de teatro Helen Hayes, llamada la primera dama del teatro americano. Su madrina de bautismo era Lillian Gish. Entre los visitantes habituales de la familia, John Steinbeck, Harpo Marx, Ben Hecht. Una infancia rodeada de literatura y teatro. Pero esa infancia estuvo marcada por una tragedia. Su hermana Mary murió de poliomielitis en 1949, a los 19 años, en el mismo momento en que ambos actuaban juntos en una obra. Esa pérdida dejó una huella imborrable en toda la familia. James comenzó su carrera en películas de Disney, La familia Robinson Suiza, Secuestrado. Cuando en 1968 le ofrecieron el papel de Dano, su primer pensamiento fue, perfecto, 13 semanas en Hawái. Pocos imaginaban que eso se extendería por una década. En 1979, dejó la serie, comunicándoselo al productor por teléfono desde Sudamérica, diciéndole que iba río Amazonas arriba y que no regresaría. Según él, las historias se habían vuelto insípidas. Según William Smith, quien lo reemplazó, Jack Lord le había negado a Dano un camerino decente. En 2010 se estaba negociando una aparición especial suya en el nuevo Hawaii Five-0. El 28 de octubre de 2010, James MacArthur falleció en Jacksonville, Florida, por complicaciones internas. Tenía 72 años. El siguiente episodio del nuevo programa salió al aire con una dedicatoria. In Memoriam, James MacArthur, 1937-2010. The Original Dano. Número 15, Jack Lord, nombre real, John Joseph Patrick Ryan. El detective capitán Steve McGarrett Jack Lord. Solo ese nombre y toda la historia de Hawaii Five-O cobra vida. Ese perfil de pómulos impecables. Esa mirada ante la que uno querría confesar cualquier cosa. Esa voz, arréstenlo, Dano. Nació el 30 de diciembre de 1920 en Brooklyn, Nueva York, en una familia irlandesa-americana. De niño, viajó en barcos de carga, dibujó paisajes de África, el Mediterráneo, China. Ya de joven, Jack vendió obras suyas al Museo Metropolitano de Arte. Siempre dijo que prefería la pintura a la comida. Siempre soñó con ser artista, y la actuación era solo una forma de hacerse conocido para vender cuadros. El plan funcionó, demasiado bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, construyó puentes en Persia junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Después, estudió en la Universidad de Nueva York y se formó en el Actors Studio. En 1962, interpretó a Felix Leiter en la primera película oficial de James Bond, Doctor No. Cuando llegó el momento de filmar Goldfinger, Lord exigió un honorario más alto y el estatus de coprotagonista,
algo que los productores rechazaron. Así quedó fuera de un papel que podría haber seguido interpretando. Ese era el precio de su intransigencia. Cuando en 1967 le propusieron el papel de McGarrett en una nueva serie policial ambientada en Hawái, entre los candidatos iniciales también figuraban otros nombres. Primero se lo ofrecieron a Richard Boone, quien declinó. También rechazó la propuesta Gregory Peck. Lord aceptó y se mudó a Hawái para no volver jamás. Jack Lord era un perfeccionista de nivel extremo. Controlaba todo: el casting, el utilería, los vestuarios, la iluminación. Desde 1974 se desempeñó en secreto como productor ejecutivo de la serie, sin que su nombre apareciera en los créditos. Fue él quien insistió en que los personajes hawaianos fueran interpretados por habitantes reales de la isla. En los años 70, eso era revolucionario en la televisión estadounidense. Lo llamaban dictador en el set, rígido, sin concesiones. Pero al final, fue ese mismo enfoque el que convirtió a Hawaii Five-O en la serie policial de mayor duración en la historia de la televisión norteamericana hasta entonces. Su vida personal estuvo casi completamente oculta a los ojos del público. De su primer matrimonio, en 1942, tenía un hijo al que Jack vio solo una vez, de bebé. En 1955, el niño murió de hepatitis a los 12 años. Lord perdió a un hijo al que apenas conocía. En 1952, se casó con la diseñadora Marie Denard, y ese matrimonio duró hasta el último día de su vida. No tuvieron hijos. En 1977, se mudaron a Honolulu y nunca más volvieron a Hollywood. Jack paseaba por la orilla, iba al supermercado del barrio, visitaba galerías. Vivía como cualquier persona, solo que con el peso de una leyenda sobre los hombros. Tras el final de Hawaii Five-O en 1980, Lord desapareció casi por completo de la vida pública. Filmó un piloto fallido, y nada más. Luego se supo, era el Alzheimer. Según los datos disponibles, el diagnóstico llegó alrededor de 1990. Algunos biógrafos afirman que los síntomas ya eran visibles en las últimas temporadas de la serie. Marie negó públicamente la enfermedad de su marido durante años, por lealtad y para proteger su dignidad. Cuando la secretaria personal de Lord, Margaret, fue a visitarlo por última vez, lo encontró sentado en un sillón. Él levantó los ojos hacia ella, pero la enfermedad ya lo dominaba por completo y no podía hablar. «Fue el momento más triste de mi vida», dijo ella. El 21 de enero de 1998, Jack Lord falleció de insuficiencia cardíaca congestiva en su hogar de Honolulu. Tenía 77 años. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas en el océano frente a las costas de Kahala, sin funeral, por decisión propia, sin celebraciones, solo el mar. El patrimonio de Lord se estimaba en unos $40 millones. Después de la muerte de Marie en 2005, todo ese dinero fue destinado a organizaciones de beneficencia hawaianas. El artista que quería vender cuadros terminó entregándolo todo a la isla que se convirtió en su hogar. En 2004, frente al centro comercial Kahala Mall, fue inaugurada una escultura de bronce de Jack Lord. McGarrett mira Hawái y parece que no tiene ninguna intención de irse. Ese fue el equipo de Hawaii Five-O. Detectives y villanos, leyendas y tragedias, vidas vividas a fondo. Nos regalaron más de 10 años de atardeceres hawaianos, y cada uno de ellos cargó lo suyo fuera de cámara. Guerras, pérdidas, enfermedades, amores y un deseo inextinguible de vivir. Algunos se fueron demasiado pronto, otros vivieron largo tiempo en la quietud. Otros dejaron tras de sí música, esculturas, fundaciones y testamentos en favor de toda una isla. Si viste Hawaii Five-O de chico o de chica, este episodio es para ti. Si la descubriste hoy por primera vez, bienvenido o bienvenida a una de las historias más largas y ricas de la televisión estadounidense. Escríbenos en los comentarios, ¿a cuál de estos actores recuerdas mejor? ¿Qué historia te sorprendió o te llegó más? Suscríbete al canal. Vienen muchas historias más como esta, porque detrás de cada serie icónica siempre se esconde toda una vida. Aloha.